habíamos dicho es la de amplificador. Sí. Amplificador. ¿Por qué razón? Porque resulta pues que la corriente de colector es casi la corriente de base, pero amplificada por un factor denominado beta. Beta se llama factor de amplificación, ojo, que puede ser 100, puede ser 200, puede ser 300. El beta es dato del fabricante, ¿ok? Es el fabricante el que me permite, el que me da el valor del factor de amplificación. ¿Está bien? Ok. Por otro lado, en todo transistor, fíjense, si ustedes recuerdan este transistor pasado a sus capas, la flechita está hacia afuera, por lo tanto acá es P, ¿cierto? NN. Ahí. Tiene una característica muy particular, fíjense, una característica muy particular del transistor, que este valor de aquí es voltaje base emisor, y este valor típicamente, si el transistor es de silicio, es de 0,7 voltios. En algunos textos lo encuentran como 0,65. Nosotros vamos a usar el estándar más común, que es el 0,7. Si el transistor es de germanio, recuerdan, el material P y el material N se formaban con el silicio o con el germanio, es de 0,3 voltios. Un dato más antes que me olvide, ya que hablamos del silicio germanio, se les dejó de tarea, de repente no expresa, pero sí en clase les dije que existían átomos trivalentes y átomos pentavalentes. No se olviden de tomarle nota de quiénes son esos átomos. No se olviden. ¿Okay? Muy bien. Entonces miren, volviendo al tema, vamos a analizar con esta base de que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, y que el voltaje base emisor, si es de silicio, es 0,7 y si es de germanio es 0,3. Entonces vamos ahora sí a analizar, ¿ya? Entonces borramos esto nada más y el resto lo dejamos ahí para analizar. Miren, el primer análisis de este circuito se hace por acá, VCC, R1 y R2. Ahí está. Entonces lo voy a redibujar. ¿Cuál es la finalidad? Se trata de calcular aquí el valor VA. Aquí, ese valor. O sea, este valor de voltaje hay que calcularlo. Y si ustedes recuerdan que hemos hecho eso hace un momento, cuando hemos analizado la fuente. A ver si se acuerdan. ¿Cómo se calculaba VA? ¿Se acuerdan? Ahí está, por R1, sí, correcto. No, pero ya no sería por R1. Por R2. Sería por acá por R2, correcto. Pero acá había una división. Sí, ahora hay la suma R1 más R2. Correcto, R1 más R2 de arriba. Arriba hay potencia. B, C, C, claro, el voltaje. ¿Se acuerdan? Eso les dije, se llama divisor de voltaje. Es decir, a ver, nuevamente,
regresando al fundamento. Es como si tuviéramos este circuito, ¿cierto? R1, R2, BCC. Es lo mismo, ¿se acuerdan? Que les hice este circuito, es lo mismo. Por lo tanto, este voltaje es la corriente, o sea, voltaje en A, es la corriente que es voltaje entre las dos resistencias por R2. ¿Cierto? Listo. Entonces, ya tenemos el voltaje en A. Entonces, segundo circuito, segunda parte. Tengo ahora, fíjense, el voltaje en A. Tengo el transistor y una RE. Así ven, RE más menos BBE, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué me falta? Ajá, ¿cuánto vale BA? Yo lo tengo, este valor es dato. Este valor es dato de fabricante. Entonces ya puedo calcular el voltaje en E. ¿Estamos de acuerdo? A ver, recordando. El voltaje en A sería más menos. Entonces miren, ve, menos más el voltaje en A. Ese voltaje en A, ¿a qué es igual? A la suma de los dos voltajes por la segunda ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan? Dice, la suma de los voltajes es cero. Ok, ¿y quiénes son los voltajes? BA, BBE y voltaje en E. Entonces, si observan los signos, menos más menos, la corriente va para abajo, más menos. Quiere decir que el voltaje en A es la suma de estos dos. Ahí está. Voltaje en A lo conozco, ya lo calculé. BBE, dato de fabricante. Entonces ya tengo el voltaje en E, que es BA menos BBE. Listo. Como tengo voltaje, calculo corriente. ¿Por qué? Porque la corriente E, que es esta de acá, fíjense, a ver, atención. Esta es mi corriente de emisor, ¿cierto? Esa corriente es igual a el voltaje entre la resistencia, ley de Ohm. Voltaje en E lo tengo aquí calculado. RE, dato. Ya tengo la corriente en el emisor. ¿Está bien? Tercer análisis. Ya está en un análisis. Ya está el segundo, que es esto. Y ahora viene el tercero. ¿Ve? El tercero viene por acá. Ahí está. Entonces lo redibujo. Tengo BCC. Tengo acá RC. Tengo por aquí el transistor CE, colector emisor, y RE. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo por este lado. Ahora, un dato más. Si BCC es el voltaje que se está entregando, ¿quiénes lo reciben? Atención. La corriente viene así, ¿ve? Ingresa acá, sigue por acá y se va por acá. Por lo tanto, BCC es la suma de todos los voltajes. Es decir, voltaje en RC, más voltaje colector emisor, más voltaje en RE. ¿Está bien? Miren, es la suma de este voltaje, más este voltaje, más RE. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver. Un dato más. También hemos dicho que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. ¿Sí? También hemos dicho que la corriente de emisor es igual a beta veces la corriente de base más la corriente de base. ¿Está bien? O dicho de otra manera, la corriente de emisor es la corriente de base por beta más 1.
otro lado, la corriente de colector es beta veces la corriente de base, ¿cierto? Por lo tanto, relacionando estos dos, ¿qué tendríamos? Atención, la corriente de base, si lo multiplico por beta, pues voy a despejar nada más aquí, mejor hago esto, esta despeje de acá, y digo, atención, la corriente de emisor es igual a IC más IC sobre beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque IB es IC sobre beta. La corriente de emisor es beta IC por beta más 1 sobre beta. A ver, ¿para qué hago esto? Atención. Si beta vale, por ejemplo, es grande, si beta vale 100, tendría 101 sobre 100. ¿Sí? ¿Y eso qué valor es? Es casi 1. 1,01, ¿verdad? Casi 1. Entonces, un dato interesante. Para betas grandes, ojo, para betas grandes, si beta es muy grande, arriba de 50 o casi 100, entonces la corriente de emisor es casi igual que la corriente de colector. ¿Ya? Siempre un amplificador, el transistor que amplifica es en función de beta. La ganancia, recuerden que beta es una amplificación. Entonces beta va a ser grande. Entonces siempre que el transistor se comporte como amplificador, ¿qué va a pasar con las corrientes? Van a ser casi iguales. Es decir, que la corriente de base se va a despreciar. Repito, ojo ahí, ¿ya? Siempre que el transistor trabaje como amplificador, la corriente de base se desprecia. Y decimos entonces que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Entonces ahora sí regresamos a nuestro análisis. Mírenme. BCC es igual a ley de Ohm, ojo, IC por RC más BCE más BRE, que es BE, ¿no? BRE. Pero como IC no lo conozco, entonces yo digo así, BCC igual. En lugar de IC lo reemplazo por su equivalente, que sí lo tengo acá, aquí lo tengo, ¿cierto? Entonces será igual a IE. Ahora sí, por RC, que es dato, más BCE, que no lo conozco, más BRE. Ahora, BCC es fuente, es dato. IE ya lo conozco, RC es dato, BCE no lo conozco, y BRE, acá está, ¿ves? ¿Se lo conozco? Por lo tanto, BCE es igual a, y si quiero puedo esto desglosarlo también, BRE es IE por RE, ¿cierto? Ese valor, ¿ve? ¿Está bien? A ver, por lo tanto, yo puedo decir así, ¿ve? BCC es igual a IE, vamos a ponerle aquí, cambia de signo, vamos a ponerlo por acá, BCC es BCC, ¿cierto? Este se queda acá, todo pasa para el otro lado, menos IE por RC más RE. ¿Está bien? Estoy simplemente despejando nada más. ¿Y eso para qué me sirve?
Vamos a verlo ahora. Resulta pues que el transistor tiene un comportamiento donde lo grafico sin borrar nada, espacio, acá. Miren, el transistor tiene un comportamiento bien interesante. A ver, específicamente, bueno, voy a dar esta línea, disculpen. A ver, específicamente es por acá. Esto casi no lo utilizamos, entonces nos sirve. Acá se tiene el BCE, ojo. Acá se tiene el IC, que es, ojo, que es el mismo del IE, ¿cierto? Y acá tenemos las corrientes de base que son pequeñitas. ¿Está bien? ¿Para qué? Atención. Si nosotros analizamos esta ecuación, acá hay una ecuación. Aquí, esta ecuación. Si nosotros analizamos esa ecuación, podemos hallar los puntos de cruce por cero de esta. ¿Cómo? Acá está, ve. ¿Qué pasa si BCE es 0? Si BCE es 0, estoy aquí, ¿no? ¿Cierto? Si BCE es 0, entonces voy a reemplazar acá. Vamos a hacer ese cálculo. A ver. Acá nada más. BCE es igual a BCC menos IC por RC más RE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque IE es igual a IC. Entonces, si BCE es 0, si BCE es 0, ¿en qué eje estoy? Estoy en el eje, ojo, si eje vale 0, estoy en el eje Y. Estoy en el eje Y. Por lo tanto, me queda así, ¿ve? BCC menos IC por RC más RE es igual a 0, ¿cierto? Y luego BCC es igual a IC por RC más RE. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente despejando. Finalmente me queda que IC es igual a BCC sobre RC más RE. Y listo. Y eso lo llevo acá. Entonces IC será un punto de cruce por cero. Se llama BCC sobre RC más RE. Y el otro, el otro será cuando IC vale 0. Aquí ve. Si IC vale 0, estoy en el eje X. Pues ahora, si IC vale 0, estoy en el eje X. ¿Y qué pasaría si IC vale 0? Solamente me queda BCE igual a BCC, ¿cierto? BCE igual a BCC. Por lo tanto, aquí voy a tener otro punto que se llama BCC. Y listo, trazo una línea entre esos dos puntos y a esta línea se le llama recta de carga del transistor. Y ojo, uno más. Cuando yo calculo este valor de IE aquí, cuando calculo ese valor, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde está calculado? Aquí. Cuando yo calculo este valor, este es IC, ¿verdad? Ese es IC. Ese IC va a estar por acá. El IC calculado va a estar por acá. Y cuando yo calculo este valor BCE real, ese BCE va a estar por acá. BCE. A ese punto de unión se le llama punto de operación del transistor. Punto de operación del transistor. ¿Está bien? Y a la zona, para terminar este gráfico, y a la zona donde no hay corriente,
no existe el transistor, se le llama zona de corte porque no funciona el transistor. Y a la zona donde hay mucha corriente se le llama zona de saturación. Y a la zona donde trabaja el transistor como amplificador se le llama zona activa. Zona activa. De esa manera construimos nosotros con este análisis la curva de un transistor, la recta de carga de un transistor. ¿Está bien? ¿Fácil? No fácil. Costumbres o fácil. Directo aplicar. ¿No? Un poco laborioso. Nada más, ¿no? Laborioso, nada más. Fue todo el simplificado que se tiene.